La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Iluminados por Dios. Todos en la vida vivimos momentos límites, llenos de presiones, confusión, no sabemos cómo reaccionar. Tememos equivocarnos y muchas veces la presión nos paraliza. Son esos momentos llenos de oscuridad donde necesitamos ser iluminados por Dios. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Estamos en un tiempo especial estudiando el nacimiento de Jesús y desarrollando una serie cuyo título es Poderoso Salvador. Este título surge del capítulo 1 de Lucas, a donde luego de recibir por la llenura del Espíritu Zacarías, el sacerdote, la visita del ángel, es iluminado por el Señor y habla de todos los aspectos del niño que habría de nacer en Belén. Y entre ellos dice: bendito sea el Señor que nos ha visitado y ha levantado entre nosotros un poderoso Salvador. Esto está en Lucas capítulo 1, versículos 68 al 69. Y nosotros estamos estudiando Mateo y el pasaje que nos toca es capítulo 1, versículo 18, que habla precisamente del nacimiento de este poderoso Salvador. Dice la Biblia: y el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que es en ella engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hemos hablado del capítulo 1 de Lucas, donde el sacerdote Zacarías, que pertenecía a uno de los 24 turnos del sacerdocio, cuando precisamente le toca entrar al lugar santo, aparece el ángel Gabriel a la derecha del altar, le anuncia el milagro de que iba a ser padre con Elizabeth, ambos eran estériles, y este mensaje da como reacción de parte de él incredulidad. Dios lo disciplina y queda mudo hasta el nacimiento de Juan el Bautista, su hijo. Pero cuando nace el niño, comienza a alabar a Dios porque lleno del Espíritu Santo vuelve a hablar y profetiza un mensaje del cielo que lo encontramos en Lucas capítulo 1. Así que uniendo nuestro Mateo capítulo 1, que habla del nacimiento de Jesús, y Lucas capítulo 1, donde está el Benedictus, como se lo llama a esta profecía de Zacarías, en el capítulo 1, versículo 78, encontramos esta palabra: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Lo voy a volver a leer, Lucas 1:78, porque de aquí sale nuestro tema, iluminados por Dios en esta serie Poderoso Salvador. Dice Lucas 1:78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, y encaminar nuestros pies por camino de paz. En esta serie Poderoso Salvador hemos visto nuestro primer tema, Rescate Celestial, en nuestro programa anterior. Ahora está nuestro segundo tema de esta serie, Iluminado por Dios. Todos surgen de este mensaje, de este cántico del sacerdote Zacarías. Saben, Lucas capítulo 2 nos relata todo lo que fue el nacimiento de Jesús, como hemos leído aquí en Mateo 1. Augusto César tenía todo el poder del imperio, así que promulgó un edicto que todos debían ser empadronados en la tierra de su nacimiento. El propósito de este edicto del emperador Augusto César, en primer lugar, era demostrar su poder.
También reclutar posibles soldados y lograr una mejor recaudación de impuestos. Uno de los países más afectados de este edicto fue Palestina, porque de acuerdo a la costumbre judaica no se tomaba el censo en el lugar de residencia de la persona, sino el lugar a donde había nacido y a qué tribu pertenecía. Así que la tierra de Herodes se puso en movimiento y entre los miles de viajeros, una pareja, María y José, viajaron 150 kilómetros en el tiempo de la Navidad, de la natividad, del nacimiento de Jesús. De la villa de Nazaret a Galilea, a Belén, hasta la pedregosa subida de Belén exactamente. Allí iba José ansioso, cansado. Allí iba María exhausta, a punto de dar a luz. Y Lucas, como estadista mundial, relaciona todos los hechos políticos y sociales que rodearon la Navidad. Llegaron a un mesón, que era un albergue de viajeros, no había lugar para ellos. Finalmente llegan a un establo y allí, en Belén, nace Jesús. Ante el desconocimiento y la apatía de todos, ocurrió el hecho más extraordinario de toda la historia. Y es increíble los contrastes que se ven en este capítulo 2 de Lucas y en el capítulo 1 de Mateo. Por un lado, un hecho político del imperio y paralelamente la soberanía salvadora de Dios cumpliendo su promesa de salvación. Por un lado, un inmenso mundo globalizado a través del imperio romano movilizado por Augusto César. Y por otro lado, Belén, una pequeña aldea de Judá, donde se movilizaba la esperanza eterna. Por un lado, otro contraste más, una pareja más entre miles que viajaban por el censo, una pareja sin recursos y a la vez el Hijo de Dios, el creador del universo, que nacería milagrosamente. Finalmente, decenas de habitaciones y casas albergando a viajeros comunes y un sencillo establo para la llegada de Jesús, el Rey. Saben que los siglos han pasado y los contrastes se siguen repitiendo en la Navidad. Un mundo lleno de regalos y la ausencia de Jesús en casi todas las mesas. Un hogar preparado de comidas, bebidas, música y fiesta, pero totalmente ausente la presencia de Cristo. Una familia reunida el 24 de diciembre que va a hablar de política, de fútbol, de dinero, de música, de deportes, y la Biblia cerrada sin Jesús. Una juventud ansiosa que lleguen las 12 de la noche para saludar y salir a una noche de desenfreno y paralelamente vidas vacías con un Cristo ausente que les puede cambiar la vida. Finalmente, tú y yo, frente a la llegada de la Navidad, con una profunda necesidad de recibir el poder de la luz de Jesús, iluminados por Dios. Dice Lucas en el versículo 78, para dar luz a los que habitan en tinieblas. Y aquí, en esta profecía de Zacarías, aparecen 4 bendiciones de la luz de Dios. 4 bendiciones que todos necesitamos en este tiempo. Por eso es un poderoso Salvador, porque no solamente trae un rescate celestial, como hemos visto en el programa anterior, sino trae la luz del cielo para nuestra vida. Y este poder de la luz del Señor, en primer lugar, ilumina nuestra vida en medio de las tinieblas. En segundo lugar, encamina nuestros pasos a la hora de tomar decisiones. En tercer lugar, nos encuentra a los que estamos lejos de Dios. Y en cuarto lugar, salva a todos los que están dispuestos a recibirle. El poder de su luz. Vamos a la primera de estas bendiciones. Nos ilumina en medio de las tinieblas. Dice el versículo 79, para dar luz a todos los que habitan en tinieblas. Sin duda vivimos en un siglo de oscuridad, donde las vidas se arman como la mesa de Navidad, en la mayoría de los casos, sin Dios, sin Cristo, sin principios bíblicos. En una oscuridad donde los vicios, el alcohol, las drogas y leyes que no tienen nada que ver con los principios de la palabra de Dios llenan de oscuridad a todo el mundo y a todo el planeta. Por eso en San Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nunca como en este tiempo necesitamos ser iluminados por Dios. Necesitamos ser iluminados de Dios como nación,
porque le hemos dado las espaldas a Dios y pagamos el precio de una sociedad que se destruye, se cae a pedazos, porque hemos preferido vivir en oscuridad en lugar de luz. Necesitamos ser iluminados por Dios en nuestros hogares, porque hemos dejado al autor de la familia fuera de nuestras propias vidas. Necesitamos ser iluminados por Dios en nuestra juventud, en nuestros noviazgos, en nuestras iglesias. Nunca como antes necesitamos que la luz de Jesús brille con total fuerza en cada una de nuestras vidas. Saben, tal vez me estén escuchando algunos que están en profunda oscuridad, que están pagando el alto precio de armar una vida y una familia sin Dios. La promesa es que Él vino, nació en el pesebre de Belén, murió en la cruz, resucitó al tercer día para dar luz a todos los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Recuerdo uno de los jóvenes del Centro de Rehabilitación, el Taller del Maestro, que tenemos en la iglesia, donde voy todos los sábados a enseñar, y él me decía, aquí conocí a Cristo como Salvador, y empezó a hablarme de la oscuridad de su vida, de una vida llena de la oscuridad de las drogas, del pecado, del desenfreno, de los robos, de la cárcel. Una vida tan oscura, una vida sin siquiera una mínima luz de esperanza. Pero finalmente Cristo lo rescató. Quizá hay personas que me están escuchando y se sienten en una profunda oscuridad. Necesitamos que aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable sea el que llegue a nuestras vidas, como dice el apóstol Pedro. Ahora, ¿qué efecto produce la luz de Jesús en nuestras tinieblas? Bueno, en primer lugar, revela todas las oscuridades que hay en nuestra vida y nos invita a cambiar. Sí, revela todas las oscuridades de nuestra vida y nos invita a cambiar. Miren, hay un pasaje muy revelador, está en Isaías capítulo 6. Allí el profeta Isaías iba a empezar su ministerio, pero necesitaba encontrarse con Dios. Y tiene una visión y ve a un Dios 3 veces santo. El brillo de la luz de Dios deja al reflejo toda la oscuridad de su vida y cae de rodillas, necesitando la purificación del Señor. Esta fotografía de Isaías capítulo 6 en la Biblia es toda una revelación de lo que la luz de Dios hace cuando llega a nuestra vida. Mientras estamos en oscuridad, es como una habitación llena de telarañas de oscuridad, pero con la luz apagada. Mientras la luz está apagada, no se ven todas las miserias, pero cuando la luz se enciende, cuando la luz deja al descubierto todas las oscuridades y telarañas de la vida, es allí donde nos damos cuenta de la profunda oscuridad en que estamos viviendo y de la necesidad de la luz de Dios. Tienes que preguntarte en este tiempo, ¿qué necesita iluminar la luz de Jesús? En Juan capítulo 3, versículos 19 al 21, dice claramente el Señor, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a luz, para que sus obras no sean reprendidas, para que no muestren los errores. Pero más el que practica la verdad, versículo 21, sí viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Miren, cuando la luz de Cristo nos ilumina, empieza un proceso de cambios. Estamos discipulando un matrimonio que hemos ganado fuera de la iglesia, porque ese es el objetivo de hacer discípulos, alcanzar a personas, cargarlas y llevarlas a ser discípulos que hagan discípulos. Y en el último encuentro, los 2 matrimonios juntos, mi esposa y yo y ellos, mi esposa le preguntó, si tuvieras que escribir cuáles son los cambios que han ocurrido en tu vida, en lo práctico desde que conociste a Cristo, y empezó a hablar de toda la oscuridad. Antes insultábamos, ahora a veces se nos escapa alguno, pero inmediatamente pedimos perdón. Antes pecábamos deliberadamente y no nos preocupábamos ni sentíamos culpa, ahora necesitamos confesar los pecados porque el Espíritu Santo está dentro. Antes y ahora. Antes y ahora. Ese es el proceso de cambio que nos lleva toda la vida. Por eso cuando alguien teniendo a Cristo como Salvador se aparta, su estado viene a ser peor de antes de haber creído, porque la luz de Jesús le deja iluminar. ¿Por qué? Porque ya no lee la palabra, ya no la busca en oración. Alguno que está en este estado, me está escuchando, necesita desesperadamente la luz del Salvador. Tal vez haya matrimonios que están en medio de oscuridad. Tal vez el engaño se ha metido en la relación matrimonial. Tal vez la infidelidad, la violencia.
y necesitan la luz de la palabra de Dios, y esa es su presencia para iluminar otra vez nuestra casa. Marcos 2:1, se oyó que Jesús estaba en casa. Pero también la luz ilumina nuestra vida para tener un nuevo propósito. Pablo lo expresa en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 13, dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, oscuridad, tremenda oscuridad. Pero dice: fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Todos tenemos una oscuridad pasada, un habiendo yo sido antes, todo lo tenemos. Pero cuando la luz de Jesús alcanza, la misericordia de Dios nos abraza, nos hace nuevos y por su gracia podemos empezar a andar en luz, caminar en luz y compartir la luz. Quiero preguntarte en este tiempo, ¿qué aspecto de la luz de Jesús necesita iluminarte? Quiero preguntarte en este tiempo, ¿en qué aspecto de tu vida necesitas que la luz de su presencia, la luz de su palabra, la luz de su perdón ilumine las telarañas del alma para cambiar nuestra vida? La primera bendición es que la luz de Jesús, iluminados por Dios, este poderoso Salvador, ilumina en medio de las tinieblas del alma. En segundo lugar, necesitamos ser iluminados por Dios porque la luz del Señor encamina nuestras vidas en medio de la fricción. Primero ilumina, segundo encamina. Dice aquí Lucas en capítulo 1, versículo 78, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Aquí está la segunda bendición. Nos encamina en un mundo de confusión. Vaya si estamos en un siglo lleno de confusión. Confusión porque Dios dice una verdad y Satanás llena de mentiras. Confusión porque Dios diseña una familia en un matrimonio heterosexual donde hay papá, mamá, hijos, y el mundo confunde con nuevos modelos de familia que están fuera de la voluntad de Dios. En un mundo lleno de confusión donde la Biblia habla de una vida de pureza, de relaciones interpersonales puras, y toma como normal lo que es pecado. En un mundo de confusión donde la vida se defiende en la Escritura desde el mismo momento de la concepción, y en este mundo de confusión vienen leyes para legalizar el aborto. En un mundo lleno de confusión. Hablaba con una querida que vino a la consejería pastoral por un tema laboral, por una decisión laboral. Y yo le dije: mira, estas son todas las cartas que tenés sobre la mesa, pero ¿sabés? Si decidís vos, si tú decides, probablemente te equivoques. Estás en medio de una confusión donde está tu tiempo, tu vida, tu servicio a Dios, tus hijos, tus recursos. Necesitas ser iluminada por Dios. Necesitas orar para que Dios te conduzca. Claro, Dios nos encamina por caminos de paz cuando buscamos su luz y somos iluminados por Él. En Números, Moisés conduciendo al pueblo, Números 9:23, dice que al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Una multitud de más de 1 millón de personas era movilizada por Dios cuando Dios iluminaba con la columna de fuego de noche, con la nube de día, la luz del Señor, iluminando, encaminando la vida. Sin duda, uno de los desafíos más grandes es aprender a tomar decisiones dentro de la voluntad de Dios y guiados por el Espíritu Santo. Lo repito, uno de los desafíos más grandes de nuestra vida cristiana es aprender a tomar decisiones dentro de la voluntad de Dios y guiados por el Espíritu Santo. Para esto hay 2 claves. La clave 1 es aprender a poner todas las decisiones en oración. Por eso Pablo escribe en Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10, y dice que Pablo oraba para que seamos llenos de todo el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia espiritual para que podamos aprobar la voluntad de Dios. Estamos desafiando a nuestra iglesia a pasar como matrimonio, como cristiano, por lo menos media hora de oración ininterrumpida. Media hora de oración. Porque cuando uno empieza a orar y a orar y a orar y va a un tema y va a otro tema y alaba a Dios y sigue orando, hay una línea donde uno cruza sus propios pedidos personales y el Espíritu Santo comienza a guiar nuestra vida y empezamos a orar conforme a la voluntad de Dios. Aprenda
a ser encaminado por Dios en todas las decisiones de la vida. No te prives de la guía de Dios. Él es el único que conoce el futuro. Pero la clave 2 es llenarnos de su palabra, además de la oración, llenarnos de su palabra. El salmista dice en el Salmo 119, 130 al 133, la exposición de tus palabras alumbra, iluminados por Dios. Haz entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mírame, Señor, y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Y dice en el 133, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Hablamos de encaminarnos. Sí. La luz de Dios ilumina en medio de las tinieblas, pero también encamina en medio de la confusión. Dice, ordena mis pasos con tu palabra. Encamina mi vida como cristianos. Necesitamos ser encaminados en forma individual y grupal, aprender a ser conducidos por Dios. Un padre necesitaba hablar con su hijo, clamaba a Dios para que lo ilumine, para que encamine el momento, temeroso de que el momento y el tiempo en que él elija no sea el apropiado, y en lugar de lograr el efecto de poder tener un diálogo abierto con su hijo para que recapacite, terminé en medio de una rebeldía y una discusión. Oraba, y un día en su oficina, en medio del trabajo de su empresa, en el último lugar donde pensaba que era el momento que Dios habría de darle, mientras los teléfonos sonaban y había trabajo incesante, aparece una charla de corazón, una conversación de corazón a corazón. El hijo se quiebra, comienza a llorar y se abre una puerta de restauración. A veces Dios es así, en el momento menos esperado, en el lugar menos esperado, encamina la vida. Recuerdo un pastor que oraba por su hijo que estaba rebelde, y lo visitó otro pastor que había tenido la misma experiencia con su hija, y le contaba de sus clamores y su necesidad de que Dios encamine los pasos de su hijo. Y estas fueron sus palabras: tu hijo va a volver en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Pasaron los años y ocurrió exactamente de esa manera, en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Necesitamos aprender a entender el tiempo de Dios y la manera de Dios. Probablemente me estén escuchando padres, líderes que necesitan entender esta verdad. Necesitamos como siervos ser encaminados por Dios para tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Necesitamos como familia ser encaminados por Dios. Así que en primer lugar, iluminados por Dios tiene que ver con un Dios que ilumina en medio de las tinieblas, el poderoso Salvador. En segundo lugar, un Dios que nos encamina en medio de la confusión. En tercer lugar, pensamos en un Dios que nos encuentra cuando estamos lejos. Esta es la tercera bendición de ser iluminados por Dios. ¿Saben que Lucas habla de la entrañable misericordia? Dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Es que necesitamos que Dios ilumine a los que necesitan volver. Necesitamos que Dios ilumine a los que necesitan encontrar de nuevo el camino, y solamente es por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Porque el mismo Señor dijo en Mateo capítulo 18, versículo 14, que no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que no se pierda uno, porque nuestro Padre no quiere que se pierda ninguno de estos pequeñitos. Por eso es importante tener una lista de oración por los que están lejos. Nosotros tenemos con mi esposa una lista de oración de pródigos, así lo llamamos. Es una larga lista donde están los sobrinos, los familiares que se han alejado del Señor. Son los pródigos familiares. Los hijos de pastores, matrimonios y amigos del ministerio que se han apartado del Señor, allí están sus nombres. Tenemos nombres de padres de diferentes países que vamos a predicar. Es tan larga la lista de pródigos. Están los pródigos de nuestra propia iglesia y allí estamos orando. Y cada vez que un pródigo vuelve, por la entrañable misericordia de Dios, veo que Dios nos ilumina, los ilumina para encontrarlos donde están. Sigamos orando por cada uno de ellos. Hablamos
en esta serie, poderoso Salvador, de un Dios que nos ilumina en medio de las tinieblas, nos encamina en medio de la confusión, nos encuentra cuando estamos lejos y finalmente nos salva de una muerte eterna. Dice, luz en sombra de muerte. Esta es la frase que utiliza Zacarías. Sin duda este es el aspecto más profundo de la luz del Señor. Traer luz en medio de las sombras de la muerte. Dice Juan capítulo 5, versículo 24, el que oye mi palabra tiene vida eterna. Sí, aquel que resucitó la hija de Jairo, aquel que levantó a Lázaro de la tumba, aquel que se levantó de la tumba, aquel que dijo en Juan capítulo 11, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, volverá a vivir. Claro, necesitamos ser iluminados con la salvación del Señor para salir de la sombra de muerte. Saben, mi madre tiene 88 años, espera partir enferma, con su vida afectada, sueña con encontrarse con su Salvador. Esta es la esperanza de aquellos que confían en el Señor. Por eso quiero invitarte en este tiempo a que podamos orar y que todos juntos allí donde estemos experimentemos ser iluminados por este poderoso Salvador. Quizá algunos de los que están aquí necesitamos que Dios nos ilumine en medio de la oscuridad de nuestra vida y confesar nuestros pecados al Señor. Quizá haya otros que necesitan volver a ser encaminados en medio de la confusión y decisiones de la vida y dejar de experimentar fracasos. Quizá haya otros que necesitan encontrar nuevamente el camino. Son los pródigos, los que están lejos, y seguramente muchos necesitamos encontrar la salvación. Así que vamos a orar allí donde estamos y vamos a pedirle al Señor que nos ilumine. Decile a Dios así, ora en el silencio de tu corazón. Decile, Señor, aquí estoy, lleno de oscuridad y de pecado. Señor, reconozco que soy pecador y te pido perdón por todos mis pecados. Y clamo para que la luz de tu salvación ilumine mi vida en este tiempo. Señor, te recibo como mi Salvador y pido que tu luz, la luz de la salvación, ilumine mi vida en este momento. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.